Señores, hoy tenemos un tema que está causando mucho revuelo. Varios republicanos en el último momento han decidido apoyar a Kamala Harris en estas próximas elecciones. Y son republicanos importantes. Yo sé que suena sorprendente, ¿no? Después de todo, hemos visto cómo otros republicanos a medida de estos últimos meses han decidido cambiar de bando, ¿no? Apoyar a Kamala Harris. Pero bueno, es muy interesante ver cómo estamos a pocos días de las elecciones y tenemos nuevos giros políticos. Así que los invito a que se queden hasta el final del video, pues les traigo lujos y detalles de esta y otras noticias muy interesantes. Perfecto. Empecemos con Fred Upton, republicano de peso, que ha sido congresista por 18 periodos representando a Michigan. Estamos hablando de una persona que prácticamente ha dedicado gran parte de su vida, ¿no?, a la política estadounidense y al Partido Republicano. Recientemente, pues, él dio una entrevista y explicó por qué es que decidió dar un paso tan arriesgado como apoyar ahora a Kamala Harris en lugar de su propio candidato republicano, Donald Trump. Hey, it's Congressman Fred Upton. You know, I've been a Michigan Republican all my life, and I've never once voted for a Democrat for president. But this year, I'm proud to say that I've already voted for Kamala Harris. Look, Vice President Harris and I disagree on plenty of policies, but I know that she has the best interests of the American people at heart. And I know that she embodies the kind of leadership that we need in the Oval Office. And I know she'll be a problem solver working with Republicans and Democrats. Donald Trump, on the other hand, has shown us that he is completely unfit to serve a second term. It's often said that the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. In this race, in this defining moment for our democracy, it's simply not an option to stay silent. So I invite every single American who believes in the future of this country, Democrat, Republican, Independent alike, to stand up against the chaos and division of Donald Trump and vote for Harris as our next president. Through early in-person voting, by absentee, or on Election Day, we need you to vote for Harris. Thank you. En sus palabras, él afirma que Trump ignora el consejo de los republicanos más respetados. Y que para él, pues, Trump es un líder incapaz de centrarse en temas serios. Bueno, yo creo que esto es bastante fuerte, viniendo de alguien que ha sido como que una persona muy leal al Partido Republicano durante tantos años, ¿no? Él también menciona que luego de ver a Trump día tras día en esta campaña, siente que está creando caos en lugar de crear estabilidad. Pero bueno, ¿qué tiene Kamala Harris que lo convence tanto? Él cree que Harris tiene la habilidad de trabajar en equipo, de unificar a ambos partidos. Ahora, él hace una referencia muy interesante al famoso equipo de rivales de Abraham Lincoln, ¿no? No sé si lo recuerdan. Lincoln armó pues un gabinete con personas que no siempre estaban de acuerdo entre sí, porque creía que era muy importante escuchar todas las opiniones, incluso si eran opuestas. O sea, una idea muy refrescante en un clima tan dividido como el día de hoy, ¿no? Pues bueno, él afirma que Harris es alguien que podría crear un gabinete así, uno que sea realmente inclusivo, que esté dispuesto a resolver problemas importantes para el país. En contraste, él opina que Trump solo escucha a quienes le dan la razón y no admite voces disidentes ni siquiera dentro de su propio partido. True leaders treat people with respect, even when those folks disagree with them. Trump does none of that. Instead of focusing on making people's lives better, Trump is leveling personal attacks, spreading more election lies, and engaging in some of the most unstable and unhinged behavior that we've ever seen from a presidential candidate. Time and time again, he's shown that he's completely unfit to serve as commander-in-chief. So today, I'm joining more than 30 former Republican members of Congress who publicly refused to support Donald Trump, and I'm proud to say that I've already cast my ballot for Kamala Harris. I've never before voted for a Democrat for president, and I honestly never thought I would. But she's strong, committed public servant. She's running to put people together.
strengthen our economy, and protect our fundamental freedoms. We certainly don't agree on every policy, that's for sure. But I know that Harris has the best interests of the American people at heart. And I know that she embodies that kind of leadership that we need in the Oval Office to get things done. It's often said that the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. In this race, in this defining moment for our democracy, it's simply not an option to do nothing. I invite every single person across the country, Republican or Democrat, to stand up against the hate and chaos of Donald Trump and vote for Harris as the next president of the United States. Él nos está diciendo que ella no quiere apoyar a alguien que crea conflicto, sino a alguien que intenta crear puentes. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan de este tipo de postura, no? Déjenlo en los comentarios porque yo creo que esto va para largo. Ahora pasemos a otro republicano, que es David Holt, alcalde de Oklahoma City, otro republicano de pura cepa. Él también decidió expresar su apoyo a Kamala Harris, pero lo hizo de una manera un poco más sutil, más elegante. En lugar de atacar directamente a Trump, él simplemente describió a la candidata que considera la mejor opción para el país. Y es que a veces yo creo que el silencio dice más que 1000 palabras, ¿cierto? Él escribió un artículo recientemente en el que mencionó que va a votar por la virtud. Así es, por la virtud. Parece que para Holt lo que está en juego en estas elecciones va más allá de los partidos políticos, ¿no? Se trata de elegir a un líder, uno que respete los valores básicos del respeto y de la dignidad. En su artículo, pues él también menciona y critica la tendencia de algunos líderes de alabar a dictadores brutales, como lo es Kim Jong-un, como lo es Putin, y otros que han sido señalados por violaciones a los derechos humanos. Y bueno, pues yo creo que no es muy difícil adivinar de quién se trata, ¿cierto? Incluso menciona que echa de menos esas épocas en las que ambos candidatos de las elecciones eran personas respetuosas, que al menos intentaban unificar al país. Según él, ya no vivimos en esa época, y urgentemente necesitamos a alguien que nos ayude a regresar a ese camino de unidad. Y bueno, algo muy interesante que él añadió en este artículo fue que los líderes de antes nunca deshumanizaban a sus oponentes. No usaban palabras como enemigo, como malvado, como fascistas, etc. Muy profundo, ¿no? Porque está sugiriendo que hoy en día los candidatos cruzan esas líneas que antes eran impensables. Pues bueno, Holt apuesta por Harris, que él piensa que ella representa una oportunidad de restaurar esa decencia, ¿no? Ese respeto en la política estadounidense. Y bueno, pues finalmente pasemos a otro republicano. Hablemos de Al Cárdenas. Fue presidente del Partido Republicano en Florida, algo muy interesante, por cierto. Cárdenas también ha decidido apoyar a Kamala Harris. Y bueno, en su caso hizo una declaración muy alarmante. En una entrevista reciente, él dijo que cree que Estados Unidos está al borde de una guerra civil. Según él, Donald Trump representa una fuerza divisoria, una tan fuerte que podría romper la unidad del país de una manera que va a ser irreversible. Lying about FEMA not having resources, about FEMA not going over. When the White House asked the Congress to meet for a supplemental bill, to pass a supplemental bill for FEMA, they said, call us after November 5th. That's something that just not have a precedent. The second one was with immigration. You know, it's so hard to get a bipartisan bill put together in order to stop the intrusions at the border. But oh no, Trump had to tell the Republicans not to pass it because it was not in his best interest. So we have a bad, porous border now. So, you know, there's nothing that comes up that's important to our citizens that Trump doesn't weigh in terms of his own interest. I just can't vote or support someone like that. And I think that Harris and Walz may not necessarily be my ideal ticket, but they're not going to put America in harm's way. And so I made an easy decision for me, and there are many others.
Cárdenas admira a Harris porque en sus palabras ella respeta la ley y la Constitución. Además cree que ella tiene un carácter jovial, ¿no? Algo que pues considera muy importante para el tipo de liderazgo que necesitamos en estas épocas. También la describe como alguien dispuesto a trabajar por la unidad, mientras que Donald Trump parece estar enfocado en dividir. También comentó que algo que seguramente pues creo que muchos han escuchado antes, ¿no? Y es en la insistencia de Donald Trump en que las elecciones 2020 fueron robadas. Para Cárdenas, esto no es solo una declaración sin sentido, sino que se trata de una amenaza directa a la democracia, algo que hemos mencionado muchas veces. Menciona que el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, y cómo hasta el día de hoy, Donald Trump no ha dejado de calificarlo como un acto patriótico. Según él, es esta la clase de actitud que hace daño al país. O sea, imagínense un hombre que fue líder del Partido Republicano de Florida, un estado rojo. Está diciendo que por primera vez elige no apoyar a su propio partido, porque para él, pues, preservar la democracia y evitar el caos es mucho más importante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que es el reflejo de un cambio más profundo dentro del Partido Republicano? Pues bueno, amigos, son tres figuras importantes, tres republicanos de toda la vida, que ahora decidieron tomar esta postura pública y apoyar a Kamala Harris en estas próximas elecciones. Para ellos este voto no es simplemente una elección entre izquierda o derecha, ¿no? Es una elección entre caos y estabilidad, entre división y unión. Parece que estos líderes consideran que el camino con Trump es un riesgo y un conflicto, mientras que con Kamala Harris ven una oportunidad de progreso, aunque sea lento, ¿no? Pero siempre hacia adelante. Pues muy bien, amigos, vamos a pasar a otro tema muy interesante, muy importante en este día, que es cómo Donald Trump recibió, pues, malas noticias, ¿no? Noticias que tanto temía en pleno mitin en el Madison Square Garden. Pues bueno, como sabemos, estamos en la recta final antes de las elecciones. Y tanto Donald Trump como sus rivales están dando todo lo que tienen en sus campañas. En esto pues incluye discursos, mitines, comentarios que a veces pueden ser bastante duros. Pero bueno, esta vez Donald Trump ha estado en Nueva York, un lugar muy clave, ¿no?, para captar votos. Pero en su mitin en el Madison Square, uno de los oradores que subió al escenario soltó una frase que dejó a muchos atónitos. El orador estaba tratando de conectar con el público, que es lo que se supone que tiene que hacer, para eso lo llevaron. Y lo intentó de una manera llamativa, cuando de repente pues dice algo como: hay una isla flotante de basura en el océano. Adivinen qué, se llama Puerto Rico. Y sí, justo eso fue lo que escucharon miles de personas en el estadio. Is absolutely wild times. It really, really is. And, you know, there's a lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Okay, all right. Okay. Ahora bien, no es la primera vez que Trump o su equipo o la gente que está a su alrededor hace este tipo de comentarios controvertidos. Pero es este en particular el que ha causado una reacción intensa y rápida en redes sociales. Mientras el equipo de Donald Trump se encontraba en uno de los eventos más grandes de su campaña, esta ofensa hacia Puerto Rico ha abierto una nueva grieta en la relación entre la campaña de Trump y los votantes latinos, especialmente los puertorriqueños. Hubo una de las respuestas que fueron de las más controversiales, ¿no?, que es por parte de un artista latino que es conocido como Bad Bunny, y es uno de los más influyentes en el momento, ¿no?, en su género. Su nombre real es Benito Martínez. Lógicamente este hombre no se quedó callado. Bueno, ¿cómo iba a quedarse callado o en silencio cuando insultan a su tierra y a su gente? Él publicó un video para sus 45 millones de seguidores en Instagram. Forget
what Donald Trump did and what he did not do when Puerto Rico needed a caring and a competent leader. He abandoned the island, tried to block aid after back-to-back devastating hurricanes, and offered nothing more than paper towels and insults. No es una sorpresa, ¿no?, que para alguien tan influyente estos comentarios de la campaña de Trump hayan resultado más que ofensivos. Lógicamente, pues, este señor Bad Bunny no fue el único en alzar la voz. Otros artistas puertorriqueños, muy conocidos en todo el mundo, como lo es, por ejemplo, Luis Fonsi, también se sumó al rechazo. Recordemos que Fonsi, quien alcanzó la fama global con su éxito, una canción llamada Despacito, también dejó muy en claro lo que piensa sobre la situación. En una publicación para sus 16 millones de seguidores, él expresó su indignación y describió el comentario como una falta de respeto hacia Puerto Rico y su gente. Amigos, lo que vemos aquí es que los artistas puertorriqueños, bueno, no hablemos solo de los artistas, ¿no?, sino que el pueblo puertorriqueño se ha sentido muy indignado. Al menos estas personas que están aprovechando su influencia, ¿no?, para poder levantar la voz y rechazar este discurso, que es un insulto, degrada a Puerto Rico. Todo esto nos demuestra la importancia, ¿no?, de tener figuras públicas que a veces estén dispuestas a defender sus comunidades cuando se enfrenten a comentarios o acciones ofensivas. Ahora vamos a ver el otro lado de la historia, ¿no? Mientras todo esto estaba pasando, Kamala Harris, que también estaba en plena campaña, lanzó un plan específico para Puerto Rico. Lógicamente, pues esto no fue una coincidencia, ¿no? Su equipo sabía bien la importancia de mostrar un apoyo real y tangible a esta isla, especialmente luego de ver la reacción que causó el comentario de Trump. There is so much at stake in this election for Puerto Rican voters and for Puerto Rico. And this election is not just a choice between Donald Trump and me. It is a choice between two very different visions for our nation. One, his, focused on the past and on himself, and the other ours, that is focused on the future and on you. Puerto Rico is home to some of the most talented, innovative, and ambitious people in our nation. And Puerto Ricans deserve a president who sees and invests in that strength. As president, I will bring down the cost of housing, invest in small businesses and entrepreneurs, and fight to finally secure equal access to programs that strengthen the healthcare system and support children, seniors, and working people. I will create a new Puerto Rico Opportunity Economy Task Force, where the federal government will work with the private sector, with nonprofits and community leaders to foster economic growth and create thousands of new, good-paying jobs in Puerto Rico, including for our young people. And I know that Puerto Rico's economic future depends on urgently rebuilding and modernizing the island's energy grid. That's why I will cut red tape, ensure disaster recovery funds are used quickly and effectively, and work with leaders across the island to ensure all Puerto Ricans have access to reliable, affordable electricity. I will never forget what Donald Trump did and what he did not do when Puerto Rico needed a caring and a competent leader. He abandoned the island, tried to block aid after back-to-back devastating hurricanes, and offered nothing more than paper towels and insults. And now Donald Trump promises to be even more extreme, talking about using the military against his political enemies and being a dictator on day one. Puerto Ricans deserve better. As president, I will always fight for you and your families, and together we can turn the page and chart a new and a joyful way forward to a future where everyone can not just get by, but get ahead. I thank you, and please take care. ¿Qué es lo que propone Kamala Harris para Puerto Rico? Básicamente es un conjunto de reformas y proyectos de inversión que abarcan lo que podría ser como mejorar la infraestructura de la isla, crear oportunidades de empleo, ofrecer apoyos para emprendedores. Parte de toda esta propuesta incluye también fondos
para modernizar la red eléctrica de la isla, mejorar el acceso a energía limpia y proporcionar una vivienda asequible para los puertorriqueños. Kamala Harris también propone un acceso equitativo a beneficios federales, algo que creo que la isla no ha tenido históricamente, además de que ofrece programas para promover la educación bilingüe y el desarrollo artístico en Puerto Rico. De este modo, pues busca apoyar a artistas locales, fortalecer su cultura. Un plan muy ambicioso, no voy a mentir, pero es un claro contraste en la política de Trump hacia la isla. Entonces, prácticamente lo que estamos viendo aquí es como que una competencia de ideas, ¿no? De propuestas muy diferentes. De un lado tenemos una campaña que está recibiendo muchas críticas por comentarios insensibles y que algunos llaman como que irrespetuosos. Y por el otro lado, pues vemos una campaña que está intentando ganar apoyo mediante una estrategia que se enfoca en propuestas concretas, en beneficios tangibles, dirigido para comunidades específicas, como lo es Puerto Rico. Además de los comentarios sobre Puerto Rico, Donald Trump también ha tenido palabras nada amables para otras ciudades estadounidenses. Por ejemplo, recordemos lo que dijo en Detroit, ¿no? Que Detroit estaba en ruinas y que si Kamala Harris llega a la presidencia, todo el país acabaría como Detroit. They should be much higher than that, but that's up for whoever is going to be the next president. I think Kamala, it's not going to be high on her list. I don't think anything that we're talking about today is high on her list. The whole country is going to be like, you want to know the truth? It'll be like Detroit. Our whole country will end up being like Detroit if she's your president. You're going to have a mess on your hands. She destroyed San Francisco. She destroyed, along with Newsom, California. And we're not going to let her do that to this country. We're not going to let it happen. Otro más fue Filadelfia, que también fue blanco de sus críticas, donde describió esta ciudad como un lugar donde pasan cosas malas, muy malas. Estos comentarios no pasaron desapercibidos. La campaña de Kamala Harris ha aprovechado esta oportunidad. Responden con anuncios que exaltan el orgullo y la resiliencia de estas ciudades. En Detroit vimos un anuncio donde se destaca frases como somos una ciudad de ganadores, de constructores, de personas que no se rinden. Los habitantes de Detroit dejaron muy en claro que su ciudad no se define por prejuicios de otros, sino por su capacidad para poder reconstruirse y salir adelante. Luego en Filadelfia, pues, hubo otro anuncio que le recordó a Trump que la ciudad ha estado en la lucha por la libertad desde 1776 y que los problemas de Filadelfia son solo parte de lo que la hace fuerte y única. Así que tanto Detroit como Filadelfia han mostrado su orgullo y le recordaron a Donald Trump que su historia y su esfuerzo valen mucho más que cualquier comentario. Entonces, mis amigos, luego de ver todo esto, la gran pregunta que queda es la siguiente. ¿Qué tan importante es para nosotros la visión que los candidatos tienen de las ciudades y de las comunidades, ¿no? Y lógicamente no solo eso, sino que también la forma en la cual responden a las necesidades y preocupaciones. Yo creo que estos comentarios son los que nos recuerdan la importancia de elegir líderes que valoren, que respeten a toda la población, sin importar su origen o dónde vive. Pero bueno, pues me encantaría saber qué piensas sobre este tema. ¿Crees que estos comentarios pueden afectar el voto en las próximas elecciones? ¿Piensas que los candidatos deben tener más cuidado con sus palabras? Déjame tus comentarios aquí abajito. Y no olvides que cada voz cuenta en este proceso electoral. Y bueno, mis amigos, hemos llegado hasta el final de este video. Recuerda que si te ha gustado, te ha parecido interesante y quieres estar al tanto de lo último en política y temas de actualidad, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale un like a este video y compártelo con tus amigos. Activa la campanita para que no te pierdas de ninguna actualización. De este modo nos ayudas a hacer que más personas estén informadas y estén listas de decidir en estas próximas elecciones. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.